ese enfoque que es paradigma. Hemos hablado de definición, tipos de paradigma. A ver, esto voy a... Parece que no es este. A ver, denme un minutito. Este será. Jorge, ¿en qué me dijo que hemos quedado, perdón? En componentes de la investigación, investigación cuantitativa. Ah, ya. Investigación cuantitativa, entonces hemos quedado. A ver, ¿dónde lo tengo eso? Aquí tiene que ser. ¿Esto ya hemos visto? ¿Todavía no? Señoritas. Estábamos en eso. Dicen, estábamos en enfoques cuantitativos. Ah, ya. Ahí está el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo todo lo que es el enfoque cuantitativo. ¿Sí? Ya. Les había señalado, señoritas y jóvenes, que algo que vamos a realizar de manera muy sistemática, ordenada, va a ser el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Porque el enfoque cuantitativo, digamos, es el que tiene una serie de pasos lógicamente ordenados para que podamos realizar el trabajo durante toda esta gestión. Considero que a partir de unas 2 clases más máximo ya entramos a la elaboración. Sin embargo, tienen que conocer en qué consiste y para qué vamos a realizar este tipo de trabajo. Entonces, el enfoque cuantitativo es aquel, ya les había señalado, que está bien direccionado. Están en el cajoncito ahí, ¿no ve? Apaguen sus audios. Entonces, ya les había señalado que cuantitativo se refiere a la utilización, a la recolección de números que nos va a arrojar en el momento en que nosotros hagamos la recolección de datos. Y aquello nos va a permitir
digamos, tener datos estadísticos en función a lo que estamos realizando en el trabajo de investigación. Ahora todavía no sabemos cómo lo van a hacer, no tenemos idea, pero vamos a ir viendo. El enfoque cuantitativo parte de una idea que se va acotado y se va a derivar de ellos los objetivos y las preguntas de investigación. Y así vamos a ir construyendo a partir de una idea este tipo de investigación. Uno de los elementos fundamentales para empezar con el enfoque cuantitativo es partir de una idea de investigación que nos permita determinar si es factible, no es factible, si esa idea sirve, no sirve. Entonces, todo aquello tenemos que tomarlo en cuenta. El enfoque cuantitativo es aquel que se basa en los números para investigar, analiza y comprobar información y datos que vayamos encontrando en función a nuestro trabajo de investigación. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Debe ser secuencial, debe ser deductivo, debe ser probatorio y debe ser objetivo. Secuencial, porque ahí es 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser 1, 10, 20 o 100, ¿no? Deductivo, porque normalmente vamos a utilizar los hechos de lo más general para llegar a lo más... ¿Sí? Una consulta, ¿está cambiando de diapositivas o solo se quedó en la misma? Ay, no sé, ahorita estoy en enfoque cuantitativo, secuencial, deductivo, probatorio, objetivo. ¿Lo ven? Dicen, a mí me aparece No, licenciada. de enfoque. Ah, ya. Ahorita vamos a volver a dejar y vamos a compartir, ¿ya? De nuevo, debe ser que en la primera lo dejé. Ahora. Se ve, Sí, licen, se le ve. Ya. Enfoque cuantitativo. Exactamente. Entonces, este tipo de enfoque tiene las siguientes características de ser secuencial, deductivo, probatorio y objetivo. Y su nombre lo dice, secuencial quiere decir o es 1, 2, 3, 4. No puede ser 1, 10, 20 o 100. Deductivo, porque vamos a partir de algo muy general para concretizar en algo muy pequeño, muy puntual, que nos permita desarrollar el trabajo de investigación. Es probatorio, que significa que la hipótesis que vamos a plantear va a ser probada, en este caso, para ver si fue o no fue lo que planteamos. Y es objetivo porque a partir de la observación que hagamos a nuestro entorno, a nuestra realidad, al lugar donde queramos desarrollar un trabajo de investigación, nos tiene que permitir verlo, ¿ya? Verlo. Si no lo vemos, de repente no va a ser objetivo y va a quedar en la subjetividad. Asimismo, este tipo de enfoque, como ya les he recalcado varias veces, de que mide a los fenómenos utilizando la estadística, ¿ya? Entonces acá va a contabilizar, va a tomar en cuenta los datos de manera estadística para hacer la tabulación y posteriormente su análisis e interpretación. Emplea la experimentación, el análisis causa-efecto. En el desarrollo de todo el trabajo, ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos y relacionando lo que es causa-efecto. Gracias al uso de la estadística, vamos a obtener los resultados más precisos con relación al tema de investigación.
¿Qué objetivo persigue la investigación cuantitativa? ¿Por qué vamos a tomar en cuenta este tipo de investigación? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Primero, llegar a formular leyes generales, ¿no? A partir de la investigación, vamos a procurar llegar a formular leyes generales. Por lo regular, utilizar el método hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a partir de lo general y lo vamos a concretizar en un punto y también vamos a utilizar una hipótesis en el desarrollo del trabajo para poder probar o rechazar la hipótesis. Busca la explicación causal del hecho. O sea que vamos a procurar encontrar cuál es la causa de los diferentes problemas que ustedes lo van a formular en función a lo que vayamos viendo. Que los resultados tengan validez estadística para un universo mayor. Ya les había señalado de que en este caso podemos utilizar una muestra que va a ser inferencia a lo que es el universo total. Entonces, esa es una inferencia que vamos a hacer en función a una tablita, a una fórmula para poder hacer que se valide para todo el universo. Eso también en su momento lo vamos a ver. Asimismo, esta investigación cuantitativa utiliza técnicas que permiten, primero, la medición de la dimensión de un fenómeno y el establecimiento de las relaciones causales. Es decir, que va a utilizar elementos o parámetros que nos van a pedir medir cada uno de los puntos que queremos indagar, investigar. Acá tenemos las fases del proceso de la investigación cuantitativa según Sampieri. Esto lo tienen en ese libro, está cada uno bien desarrollado y conmigo lo vamos a hacer todito, uno por uno. De repente vamos a incluir algunos otros elementos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta a partir de lo que es una idea, ¿no? Y una idea es lo más vago, lo más absurdo, lo más, digamos, que no sirva, que no valga la pena, pero a partir de esas ideas que son completamente vagas, se puede empezar a formular lo que es el problema. Acá vamos a empezar de lo que es una idea, vamos a hacer el planteamiento del problema, vamos a hacer la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables, vamos a hacer la elaboración del reporte de resultados, análisis de los datos o resultados, la recolección de datos, la definición y selección de la muestra y el desarrollo completo del diseño de investigación. Miren, cada uno de estos pasos que ustedes están viendo también tiene subpasos. Así que vamos a tener que ver detalladamente uno por uno y en la medida en que si hoy avanzamos la idea, ustedes para la próxima clase ya me lo traen la idea y así vamos a ir construyendo nuestro trabajo de investigación. Acá les puedo dar ya de manera muy general en qué va a consistir. Un primer elemento es concebir la idea a investigar, generar las ideas, como les digo, de las más absurdas que pueden servir en cualquier momento que ustedes lo quieran plantear. Es importante conocer las fuentes que puedan inspirar investigación científicas desde un enfoque cuantitativo, es decir, que pueden ustedes preguntar a expertos, pueden estar de repente al tanto de algunos libros, de algo que estén leyendo y que les llame la atención
porque para generar una idea no necesitamos tener, digamos, otros elementos más que ser muy objetivos, observadores y de pronto leer también revistas, artículos, periódicos que nos abran la mente para que podamos definir qué es lo que vamos a hacer en una investigación. Luego de aquello, vamos a tener que plantear el problema, donde vamos a tomar en cuenta que aparte del planteamiento del problema, vamos a establecer objetivos de la investigación, tanto específicos como generales. Vamos a desarrollar las preguntas de investigación, si el caso amerita. Vamos a justificar el trabajo que queremos realizar y vamos a evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Eso en la medida, vamos a hacer paso a paso. Vamos a elaborar el marco teórico, ¿no? Y acá entra algo muy importante, todos los elementos de la ciencia que hemos repasado o que hemos tomado en cuenta, como es la teoría, la ley, está la hipótesis. Entonces todo aquello va a entrar acá para que podamos realizar un buen marco teórico a partir de la revisión de la literatura, la detección de la literatura apropiada, la consulta a la literatura, la recopilación y la extracción de la importancia de interés de nuestro trabajo de investigación, y en función de aquello vamos a construir el marco teórico. Definir la investigación y el alcance, ¿no? Acá vamos a tomar en cuenta qué tipo de investigación vamos a realizar, a través de cómo lo vamos a enfocar, y también vamos a ver el alcance final de la investigación que vayamos a lograr. Vamos a hacer el establecimiento de la hipótesis, ¿no? El establecimiento. Aquí está mal, ¿no? El establecimiento de la hipótesis a partir del análisis de la conveniencia o no de que nuestro trabajo pueda o no tener hipótesis, ¿no? Formular la hipótesis de la investigación, si es conveniente o no es conveniente, precisar las variables de la hipótesis, definir conceptualmente las variables de la hipótesis y definir operacionalmente las variables de la hipótesis. Eso lo vamos a hacer cuando estemos hablando de hipótesis como tal. Este es un previo adelanto de los pasos que vamos a utilizar para hacer una investigación cuantitativa. Ya el paso 6, elegir o desarrollar un diseño apropiado para el estudio de acuerdo con el planteamiento del problema y la hipótesis. Acá vamos a ver, cuando hablamos, definir cuál es el tipo de estudio. Acá ya va a entrar si tiene un enfoque o paradigma cuantitativo, cualitativo o cuantitativo. Puede entrar también el diseño referido a lo que es experimental, no experimental o múltiples, y otros elementos que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y tenemos que precisar cuál es el diseño específico de nuestro trabajo. Acá vamos a seleccionar una muestra apropiada para la investigación. Miren, ahí tienen, en el dibujito, tienen, por ejemplo, miren, acá está la población, que es objeto de estudio, pero no podemos hacer todo la recolección de datos de toda esta población. Por lo tanto, vamos a extraer una partecita para que tomemos en cuenta a la muestra, ¿no? Y la muestra va a inferir en toda la población. Entonces, en este caso, vamos a definir los casos que pueden ser participantes, seres vivos, objetos, fenómenos, sucesos, comunidades, dependiendo en quién estemos haciendo la investigación. Vamos a delimitar la población. Eso es algo muy importante para que ustedes puedan tomar en cuenta de la manera más correcta y no estemos con que tenemos que abordar a este grupo más, a este otro grupo más. No, tiene que quedar bien clarito
con quiénes vamos a trabajar, elegir el método de selección de la muestra, probabilístico, no probabilístico, eso también lo vamos a ver. Precisar el tamaño de la muestra requerida, vamos a aplicar el procedimiento de selección y vamos a obtener una muestra para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Luego vamos a recolectar la información, vamos a recolectar los datos de la forma más idónea, ¿no? A través del planteamiento del problema y todas las etapas que hemos ido recolectando. Acá tienen, por ejemplo, las técnicas de recolección de datos, que puede ser una entrevista estructurada, puede ser una entrevista oral, puede ser un cuestionario, puede ser una encuesta, dependiendo de lo que queramos utilizar. Vamos a aplicar los instrumentos o métodos, vamos a obtener los datos, vamos a codificar los datos, vamos a archivar los datos y prepararlos para su análisis. Luego vamos a analizar los datos, ¿no? Cada uno de los datos recogidos, vamos a decidir el programa de análisis de los datos obtenidos en la recolección. Ustedes saben que hoy en día se está utilizando muchos programas para poder tabular los datos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el SPS, tenemos el EPInfo, tenemos el propio Excel que nos puede servir para poder tabular. Luego vamos a analizar los datos y visualizar los datos por variable para hacer para evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. Vamos a analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada. Vamos a realizar todo tipo de análisis, inclusive los adicionales que no habíamos propuesto ni supuesto, preparar resultados para presentarlos. Elaborar el reporte de resultados. Acá va a haber la definición del usuario, selección del tipo de reporte a presentar, formato y contexto académico o no académico, dependiendo del usuario, la elaboración del reporte y del material adicional correspondiente, presentación del reporte. Le estoy dando muy rápidamente en realidad esta partecita porque nos vamos a detener en cada punto para poder elaborarlo, ¿no? Eso es en cuanto al enfoque cuantitativo, ¿ya? Cada uno de estos pasos lo vamos a realizar de manera mucho más, digamos, minuciosa, si permiten el término. Pasito a paso vamos a hacer hasta concluir nuestro perfil de investigación. Una vez concluido nuestro perfil, vamos a hacer la recolección de la información para que ustedes puedan presentar en un informe final todo el trabajo de investigación. Y ahora hablamos del enfoque cualitativo. Lo que les acabo de decir, señoritas y jóvenes, es lo que vamos a desarrollar a partir de la subsiguiente clase, todo, ¿ya? Pero en el enfoque cualitativo resulta ser un poco más, no complicado, sino amplio. Entonces, en este enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Como les había señalado con anterioridad, el enfoque o paradigma cualitativo resulta ser un poco más largo, ¿ya? Y además la interpretación de los datos es muy más complejo, porque no utiliza números, sino utiliza cualidades. Por eso se llama enfoque cualitativo. Además les dije que vayan leyendo un poquito todo lo que es Sampieri, ¿no? Seguramente, a ver, terminamos y vamos a hacer un pequeño repasito. Ahora, estudia la realidad de un contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas complicadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio relacionado al comportamiento de los estudiantes
de la materia de metodología de la investigación en la asignatura. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no voy a ir a decir, por ejemplo, 5 estudiantes atienden la clase, 3 estudiantes no atienden la clase, sino yo tengo que ir, en este caso, a tomar en cuenta... Pero no estoy yendo aún. De noche me iré. Compañera, compañera, Celi puede apagar su micrófono. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tenemos que valorar lo que está sucediendo en la clase. Yo no voy a poder decir, por ejemplo, a ver, en este ejemplito que hemos visto, que Araceli Santos enciende el audio. Una que enciende. Ramos Arce también, 2, digamos. No. Tengo que ver de cuál es su comportamiento, cuál es su actuación, cuál es su trabajo dentro del aula. Y eso amerita valorar y describir la cualidad de los estudiantes. Entonces, es muy diferente, señoritas y jóvenes, que hablemos de una investigación cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Además, la cualitativa tiene que partir de una realidad de nuestro contexto en la que tenemos que participar y vivir con ese entorno para poder hacer nuestro trabajo de investigación cualitativa. El análisis e interpretación de datos que no son mensurables, es decir, que no se pueden sintetizar en forma de números. Yo no puedo decir 3 de los estudiantes atienden la clase, 5 no atienden la clase. No sirve esa información en este enfoque cualitativo. Que tengo que decir Araceli Santos, una señorita que no atiende la clase, que siempre está distraída, que además perjudica al resto de los estudiantes porque está conversando todo el tiempo. Entonces estoy así. Estoy describiendo de manera cualitativa lo que están haciendo en clases, que no es lo mismo que yo cuantifique qué es lo que están haciendo. Ahora, acá, al igual que en el enfoque cuantitativo, este es el proceso del enfoque cualitativo. Igual, se parte de una idea, ¿no? Se parte de una idea, se realiza el planteamiento del problema, porque tiene que haber un planteamiento del problema. Tenemos que pasar por un inmerso inicial en el campo, o sea, vamos a ver qué va a suceder en el campo de acción, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la concepción del diseño de estudio. Vamos a ver también acá qué tipo de estudio es, cómo lo vamos a fundamentar. Vamos a definir la muestra inicial del estudio. Vamos a recolectar los datos. Vamos a analizar los datos. Vamos a interpretar los resultados. Vamos a elaborar el reporte de resultados. Y por último, vamos a hacer la fundamentación teórica del trabajo de investigación con enfoque cualitativo. Como verán, grandes diferencias, digamos, no existen, pero el uno es mucho más sistemático, mucho más metódico, inclusive puede ser mucho más rápido en su elaboración, que es el cuantitativo. En cambio, el cualitativo es mucho más de análisis, de reflexión, de que tenemos que analizar puntualmente cada uno de los elementos
para tomarlos como dato oficial o como resultado de la investigación. Y además lleva mucho tiempo. A ver, les voy a mostrar un cuadrito donde vamos a ver la comparación de ambos enfoques, ¿ya? Miren, en este cuadrito comparativo, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que puede suceder y vamos a tomar en cuenta qué tipos de investigación, de qué tipos de investigación estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos del paradigma positivista, está referido en concreto. El único conocimiento válido para el positivismo es el científico. Interpreta, predice los fenómenos naturales y verifica las teorías y leyes que lo gobiernan. Ese es el positivismo, donde los tipos de investigación que va a tomar en cuenta son el descriptivo, el analítico, el experimental y el explicativo. ¿Y qué enfoque va a tomar? El cuantitativo. O sea, miren, ahí tienen claramente en una estructura muy concreta de cuando estamos hablando de positivismo como paradigma, estamos hablando del cuantitativo. Entonces ahí tienen inclusive los principales representantes de este paradigma. En el paradigma interpretativo, la realidad es dinámica, múltiple y holística, ¿no? Comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, las intenciones y las acciones. Es lo que les acabo de decir. En este caso está lo que es la etnografía, la descriptiva y la histórica, que hemos visto al principio, y está referida exclusivamente a lo que es el enfoque cualitativo. Entonces, cuando hablamos del paradigma positivista interpretativo, ya tenemos que saber de qué enfoque de investigación estamos hablando. Y el sociocrítico, ¿no? Y el sociocrítico está referido a conocer y comprender la realidad como práctica, que nosotros la percibimos, la observamos. Opina e identifica las capacidades para el cambio. Tiene como finalidad modificar las estructuras de presentes en las relaciones sociales. Acá está el tipo de investigación que hoy en día se habla con mucha frecuencia de lo que es la acción participativa. Y también tiene un enfoque cualitativo. Entonces ahí tienen, miren, igual su representante, Max Horkheimer, Michel Aplet, y bueno, inclusive los años de cómo se han ido desarrollando estos paradigmas. Entonces son comparaciones que hacen, y ahorita les voy a mostrar otro cuadrito para que podamos ver. Me dan un minutito. Bueno, esta es
en realidad también está bien referida a lo que son los paradigmas, ¿no? El positivismo, el interpretativo y el crítico, que lo hemos visto, que son los 3 paradigmas, y acá tienen algunas dimensiones para que ustedes puedan para darse cuenta de cuál es su fundamento teórico de cada uno de ellos. Entonces, a ver, permítanme ver, tengo un cuadro donde diferencia lo que es el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, para ver un resumen. Me dan un minutito, ¿ya? ¿Se ven, no, señoritas? Sí, Licen. Ya. Y, por ejemplo, miren, tenemos un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Digamos, este es el concreto de lo que hemos visto, más lo que es un paradigma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la dimensión es realidad a estudiar. El enfoque cuantitativo, existe una realidad objetiva, y ya les he recalcado con anticipación de que tenemos que observar una realidad que va a ser única, ¿no? El mundo es concebido como un externo al investigador. O sea, para nosotros, para hacer una investigación cuantitativa, tenemos que observar nuestro entorno, o sea, algo fuera de nosotros. En el enfoque cualitativo, ¿no? Existen varias realidades objetivas. Varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. El investigador parte de la premisa de que el mundo social es relativo y para eso yo tengo que ser parte de la investigación para que pueda probar esa realidad. Otra de las dimensiones es la posición personal del investigador, o sea, ¿qué piensa sobre el enfoque cuantitativo? El investigador es neutral, ¿no? ¿Por qué es investigador? Lógicamente, porque acá no tiene una interrelación directa con la muestra que va a estudiar. Entonces, hace a un lado sus propios valores y creencias, porque en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una recolección de datos relacionados al enfoque cuantitativo, yo en este momento puedo darles una encuesta a todos ustedes y decir, por favor, señoritas y jóvenes, me apoyan y me colaboran y llénenmelo la siguiente encuesta. Yo les paso y ustedes me lo llenan y se acabó allí. No tenemos una interrelación. No hay, no está en juicio mis valores y creencias que yo tengo con respecto a algo. En cambio, en el enfoque cualitativo, explicita por qué el investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso es parte del estudio. A ver, lo que les decía, si yo quiero saber el comportamiento de ustedes, yo tengo que estar en el grupo de ustedes, porque si no estoy en el grupo de ustedes, la información que yo pueda tener con respecto a alguna situación va a ser muy, digamos, fuera de lugar porque no estoy siendo parte de ustedes. Yo tengo que inmiscuirme entre ustedes para saber cómo se comportan. Porque si yo les digo, soy la investigadora y voy a recolectar información, todos ustedes se van a portar una maravilla. Entonces no va a tener sentido la investigación, porque no voy a sacar ningún dato que sea relevante y que sea importante. Generación de la teoría, ¿no? La teoría es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. Cuando hagamos el marco teórico con respecto a nuestro trabajo, y hagamos la recolección de la información, nos va a permitir comparar, decir, la teoría dice esto y yo he sacado como resultados este otro.
Entonces vamos a un poco comparar aquello. En cambio, en el enfoque cualitativo, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. O sea que más bien en el cualitativo nosotros a partir de la obtención de los datos vamos a generar nuevas teorías para sustentar nuestro trabajo de investigación. Entonces eso es muy importante que se tome en cuenta. En este caso no va a haber comparación. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. En este caso del cuantitativo, el investigador hace una revisión de la literatura, principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas. Y ya les vuelvo a recalcar, para que nosotros tengamos un trabajo de investigación, vamos a realizar el marco teórico bien fundamentado para que podamos ver elementos que nos sustenten el trabajo. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos, descubrirlos, cómo se relacionan estos elementos. O sea, en el uno está hecho y en el otro lo vamos a hacer. La recolección de datos. La recolección se basa en instrumentos estandarizados, ¿no? Los datos se obtienen por observación, medición y documentación de mediciones. Eso creo que ya lo tenemos claro. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, estamos hablando primero de observar, de medir, de cuantificar y de datos estadísticos. En cambio, en el cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Como les vuelvo a recalcar, cuando yo haga, digamos, un estudio sobre el comportamiento de ustedes como estudiantes, yo lo que tengo que hacer es describir y decir, por ejemplo, la compañera Georgina es la que más habla en clases, ¿no? Y así sucesivamente de cada uno de ustedes voy a ir relatando lo que ustedes hacen en clases porque estoy haciendo una investigación cualitativa, no cuantitativa. Entonces, estas son las grandes diferencias que existen entre el uno y el otro. Les vuelvo a recalcar, no vamos a trabajar con el enfoque cualitativo porque lamentablemente requiere de mucho más tiempo, pero para su conocimiento ustedes saben cada uno de los pasos. En cambio, el cuantitativo lo vamos a desarrollar paso a paso para poder elaborar nuestro trabajo de investigación. Hasta acá, señoritas y jóvenes, preguntas. Acá solamente les he dado una, como se diría, ¿no? Un pincelazo de lo que es el enfoque cualitativo y de lo que es el enfoque cuantitativo. Nada más, para que ustedes conozcan. Y a partir de una o dos clases más, entramos a la elaboración